Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctora Luz María Zarza Delgado. Así es. Usted tiene más de 30 años de experiencia en el Poder Judicial, también en otras áreas de la administración pública. Así es. Mi vida jurídica es de 30 años. De 30 años. Más de 30 años. Es usted el número 33 de la boleta morada. Así es. ¿Por qué se decidió a participar en esta elección que va a elegir por voto popular a los ministros y ministras de la Corte? Mira, desde el punto de vista personal, estimada Adriana, y gracias por esta invitación y por la maravillosa oportunidad de platicar contigo. Desde el punto de vista personal, he tenido la oportunidad de estar en puestos de toma de decisiones importantes. Y entonces en mi estado fui la consejera jurídica del gobierno del estado, que para mí era el paraíso, siempre lo dije, de las y los abogados. Y luego pensé que ya no iba a haber algo más difícil o más retador y resulta que me invitan a ser la directora jurídica de Pemex. Y en efecto, el jurídico más importante de este país, con impacto incluso internacional. Y entonces después de toda esta trayectoria en donde ya estuve en lo más alto jurídico del Estado de México, lo más alto jurídico en este país, la verdad es que al ver esta oportunidad de participar para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que quise fue poner toda esa experiencia, esa sensibilidad, ese bagaje que he ido adquiriendo en mi país y con las oportunidades que se me han brindado al servicio del máximo tribunal, que para una abogada o un abogado, sin lugar a dudas, es el top de nuestra carrera y de nuestra profesión. Usted ha sido una defensora valiente de los derechos de las mujeres. Así es, Adriana. Ese tema es mi compromiso ya de por vida. No importa en qué escenario esté, soy una convencida de que la situación de más de la mitad de la población de nuestro país debe estar en otras condiciones, debe seguir avanzando y debemos de trabajar todas y todos en ellos. Que el propio Estado se sensibilice de que la mitad de la población requiere ya temas de igualdad en todos los sentidos, de mayor seguridad y seguiré insistiendo en eso y trabajando para ello. Las mujeres sufren de discriminación, de desigualdad estructural, en fin. Y lo he dicho en varias ocasiones, ser mujer, ser indígena, es terrible para obtener justicia en este país. Ser madre, sí. Ser esposa, ser hija. Así es. Siempre hay que ver de qué mujer hablamos, ¿no? Porque tampoco somos una única categoría. Entonces, como tú bien lo señalas, Adriana, a veces se suman discriminaciones o situaciones complejas o vulnerabilidades y entonces no es lo mismo una mujer urbana que una mujer en el campo o que una mujer de un grupo indígena, una mujer pobre, ¿no? Una mujer sola, con una discapacidad. Entonces va sumando a todo este contexto una serie de situaciones que se deben de atender y que a la hora, sobre todo de juzgar, debes de tomar en cuenta y debes de hacer una diferencia para que en realidad se pueda hablar de justicia, para que haya una justicia de verdad. En el tema de justicia cotidiana, tal parece que la justicia que es la de los tribunales de justicia estatales van pimponeando muchas veces estos procesos, incluso se llega a permitir la violencia procesal hasta que llegan los casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No deberían de aplicarse más observancia a estos tribunales locales para que esta justicia no se vaya alargando y haya injusticia? Porque la justicia tardía no es justicia, Luz María Zarza. Sí, coincido plenamente contigo, Adriana.
Ha sido una dinámica muy lamentable en nuestro sistema y en nuestro país. El hecho de que los primeros juzgados que conocen de los asuntos no asumen su responsabilidad de resolver y de entrar al fondo y entonces van peloteando a la siguiente instancia sin darse cuenta que eso afecta enormemente a las personas, ¿no? Que ese desánimo, ese alargamiento, ese años y años, porque yo he revisado sentencias de la Corte y pues van llegando a la Corte 8 o 9 años después. Y en este prolongar, obviamente, tiene derechos, las partes tienen derecho de impugnar, pero claro que una eficiencia, otra actitud, otra forma de decir el derecho en las primeras instancias podría marcar una enorme diferencia. Y esto a veces hay que señalar a lo que vienen los tribunales de disciplina. Yo creo que es algo que tendrán que observar a quien le corresponde. No bate el asunto prácticamente a la siguiente instancia para no asumir la responsabilidad por cualquier cosa, por no asumir la responsabilidad, por falta de conocimiento, por comodidad, pero es real que fue una dinámica o ha sido una dinámica que hemos sufrido todas y todos quienes hemos litigado en este país. Luz María Zarza, número 33, y lo quiero decir, boleta morada. ¿Cuáles son los casos que debería de atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues la Corte debe conocer de los temas de constitucionalidad, pero temas que son importantes para fijar un criterio a nivel nacional. Hay que ver perfectamente que no sea nada más con cualquier pretexto llegar a la Corte, sino que defina cuál es la interpretación de la Constitución, dónde hay controversias entre leyes o entre disposiciones de los diferentes gobiernos, incluso entre la Federación y las entidades federativas. Es decir, está muy bien señalado cuáles son las facultades y los temas de los que puede conocer la Corte. Detrás de una persona en busca de justicia, Luz María Zarza, hay una historia, hay un derecho y hay una esperanza. En este país no hemos vivido justicia pronta y expedita. Así es. Mira, esto que señalas, Adriana, yo creo que es en lo que tenemos que pararnos todas y todos cuando opinamos sobre esta reforma. Yo estoy de acuerdo en que siempre las cosas se pueden mejorar, pero de pronto nos perdemos y se habla de que se va a afectar la autonomía del Poder Judicial cuando habría que ver si realmente existía esa autonomía. De pronto nos estamos olvidando del contexto que da origen a la reforma. No temas generalizados, porque no podemos decir que todas y todos eran corruptos o que todo era ineficiente. Siempre en esas generalizaciones se puede caer en errores o podemos perder el debate enriquecedor de las ideas. Pero lo que tú dices es real. Hay un sentir prácticamente generalizado, una desconfianza de la gente en su sistema de impartición de justicia. Hay muchos casos que se pueden conocer, mencionar o de los cuales se han hecho hasta documentales o películas donde ha sido una cosa terrible lo que va pasando un inocente o una inocente, ¿no? O incluso si no lo fuera, en un proceso normal de impartición de justicia. Entonces eso nos debe de ubicar siempre, creo, que vayamos a opinar al respecto, que tengamos una postura, que no nos perdamos de la problemática real y original o lo que originó es todo este proceso. En el tema de esta autonomía, muchas veces se confunde. Los políticos creen que no debe de haber diálogo, que la república es muy clara, separación de poderes, poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo. Creo que eso debe de cambiar. Sí, por supuesto, se malinterpretó la autonomía, se encerraron, ¿no? Incluso hay quien luego lo denomina como un incesto institucional. O sea, son solo ellos, ¿no? Nadie entra, los únicos que conocen la materia con sus prácticas y se denomina a veces autonomía o independencia. Y entonces yo creo que claro que tienes que tener autonomía de decisiones, de criterios, pero eso no implica que no dialogues con los demás poderes o las demás instancias, incluso hasta con las partes, porque también de pronto hay quien se espanta porque recibes a las partes, escuchas su postura, cuando me parece de lo más normal y sería de evaluar, así no se da la corrupción, ¿no? Han sido muy estrictos y a veces ni te reciben y de todos modos hay casos ahí inexplicables de pronto, ¿no? Entonces yo sí creo en ese abrir las puertas, escuchar
y dialogar con todos los poderes de gobierno, las instancias, los diferentes niveles, estados, municipios, con quien esté involucrado, para dar un mejor servicio a las y a los mexicanos en todos los sentidos. Y eso no tiene nada que ver con la autonomía. En el debate, en el diálogo, se enriquece todo, se enriquecen las ideas, se buscan mejores soluciones, el propio criterio del juzgador también se fortalece. Luz María Zarza, la figura de la mediación, muchos dicen eso puede llevar a la corrupción. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que no. Mira, la corrupción es un tema de persona. Y luego, cuando es tan generalizado, de sistema, desafortunadamente, y entonces ya se nos vuelve en un problemón. Pero esos no son los casos de corrupción. Y yo sí creo que para que no esté tan saturado el Poder Judicial, tiene que haber mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación, conciliación, negociación, todos los mecanismos. Hace años, pero años, Adriana, yo te diría que como 30 años, fui a un curso muy novedoso en Roma, Italia, y eran puros mecanismos de solución de controversia. Y ya todos los varios países que estaban ahí representados estaban trabajando justo en eso, para respetar sus propios sistemas e instituciones. Tú saturas un poder judicial y a veces, aunque no haya corrupción o no hayan temas negativos, no va a dar porque está saturado. Y en nuestro país lo que pasa es eso, muchísima gente, muchísimos asuntos, y entonces de pronto se torna complicadísimo atender todas las necesidades o todos los requerimientos, entonces hay que tener diferentes instancias. Yo creo que los mecanismos de solución de controversias, los juicios en línea, tienes que buscar una serie de cuestiones, de mecanismos, instrumentos para servir y para resolver problemáticas y no quedarte en una situación de estar negando, que a veces también lo único que hacen es generar cotos de poder, ¿no? Y se nos olvida lo principal, que es impartir justicia. Doctora Luz María Zarza, ¿usted cree que esta reforma no solamente se hizo de forma, sino también de fondo? Porque muchas opiniones están en contra. Dicen que nada más es de forma y que no se llegó al fondo, como por ejemplo el tema administrativo, que muchos juzgados están llenos de expedientes con muy pocas personas que los puedan atender y que esto pues dificulta la justicia pronta y expedita porque pues no tienen los recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo esto. Yo creo que es una reforma muy importante, ¿no? No fue una reforma superficial, ni por encimita, ni para salir del paso. Creo que es una reforma muy importante que va a continuar, que va a tener diferentes fases. No va a ser milagrosa, pero yo creo que es más fácil estar criticando, observando, deteniendo un proceso que urgía que arrancara. Esto ya arrancó y va a tener seguramente etapas muy interesantes que además nos va a corresponder a todas y a todos, a la ciudadanía. La ciudadanía ahora con esto de elegir es parte activísima de este proceso, ¿no? Entonces, también cuando dicen no hay que votar, no hay que legitimar, a mí me parece un tema grave porque justo la ciudadanía ya es parte de esto. Una de las grandes peticiones es que en el tema de las mujeres haya juzgadores capacitados que conozcan de perspectiva de género, que haya unidades especializadas. ¿Usted qué piensa? Yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso una de mis propuestas, la primera, es justo en torno a que el Poder Judicial debe tener un papel más activo para erradicar la violencia de las mujeres. Y se proponen o tenemos la idea de que haya tribunales especializados, de que haya capacitación permanente en este tema de perspectiva de género de todas y todos los impartidores de justicia para evitar que unos resuelven de una manera, otros de otra, que llegas a la corte y resulta que había que juzgar con perspectiva de género y regresas el asunto. Y hay mucho que hacer en ese sentido y creo que es de lo primero que tendrá que irse implementando. La negligencia también es corrupción, el abuso, la falta de ética. Por supuesto, la corrupción no es nada más que te robes algo o que tomes algo que no es tuyo o que abuses, es también el no hacer, también la ignorancia, también la falta de preparación, también el no ver, el no hacer, todo eso es corrupción. Uno tiene la obligación de trabajar, de dar resultados y de ejercer de manera íntegra lo que te corresponde, ¿no? Entonces,
A veces observamos al titular o queremos hacer señalamientos cuando hay temas económicos, pero yo coincido contigo, la corrupción es mucho más y desafortunadamente en muchos niveles y en varias conductas. En este país, no ver muchas veces lleva un costo político. ¿Está usted dispuesta a pagarlo? ¿A no ver? No, no, yo voy a ver y voy a hablar y voy a actuar. Todo el tiempo he creído que debe de tener uno esa congruencia, ¿no? Que haya una línea entre lo que piensas, entre lo que ves, entre lo que dices, entre lo que haces. Y más bien lo que se tiene que hacer o lo que esto implica es tener el valor de manifestar, de convencer, de dar opciones, pero todas dentro de la legalidad y todas en pro de la gente y de una buena justicia. Luz María Zarza, número 33, boleta morada. ¿Qué piensa usted de la virtud? Yo creo, mira, yo soy optimista, aunque el otro día le decía a mi hija, no quiero caer en ese positivismo enfermo, ¿no? O tóxico, como le llaman ahora, pero yo soy bastante optimista y tengo esperanza. Yo creo que todas las personas tienen virtudes, que es algo con lo que nacemos y que lo que toca es desarrollarlas y mantenerlas. Yo siempre le digo a mis alumnas y alumnos, a las jóvenes y los jóvenes, no se contaminen. No hay necesidad de contaminarse, se puede lograr. Entonces creo que el objetivo de la vida es eso, ¿no? Detectar, observar tus virtudes, fortalecerlas, defenderlas, no negociable, conservarlas y ponerlas al servicio de la gente y al servicio de donde estés, ¿no? Que se vayan proyectando y que sean hasta a lo mejor ejemplares, que sean motivación para todo tu entorno. ¿Qué no es negociable para la doctora Luz María Zarza? Para mí, yo le doy un enorme valor a la palabra. Para mí no es negociable la palabra. Cuando te comprometes a algo, cumples. Si no puedes hacerlo, vas y explicas por qué o das la cara. No es negociable la honestidad, no son negociables los valores, no es negociable tu nombre, tu trayectoria, tu prestigio. Nada de eso es negociable. El cumplimiento de la ley, al caso concreto, la justicia, no es negociable. El desempeño, el compromiso que tenemos como servidoras y servidores públicos no es negociable. ¿Es usted madre? Sí, tengo una hija hermosa. ¿Qué le diría a las mujeres jóvenes que quieren seguir una carrera en el Poder Judicial, que en este momento están estudiando Derecho? ¿Qué les diría? Les diría que van bien, que es una profesión maravillosa, de mucho estudio, de mucho esfuerzo, pero que les va a generar enormes satisfacciones. Que se preparen, que sean valientes, que sean congruentes y que vayamos en los escenarios en los que estén poniendo su esencia de mujer. Que hagan ver nuestras necesidades, nuestras características, para que se vaya rediseñando todo el contexto que es de hombres, con un modelo de hombres, un mundo muy masculino, y puedan ir logrando ellas lo que ya hicimos las generaciones anteriores, el ir rediseñando este mundo para que haya espacio. Espacio creo que ya hay, pero ahora tiene que haber esas normas, esas prácticas, esos espacios contemplando a ambos, a las mujeres y a los hombres. La tecnología avanza. ¿Usted cree que se pueda sustituir la sensibilidad, el criterio de un juzgador por la inteligencia artificial? No, yo creo que no hay forma. Sí creo que es una herramienta muy importante y que puede ser bien utilizada. Incluso en el tema de mujeres, el otro día estuve en un congreso muy interesante donde ya se habla de que el algoritmo es machista, ¿no? Okay. La inteligencia artificial también puede ser misógina o puede ser repetidora de todos estos patrones. Entonces ahí se observa cómo no tiene sensibilidad ni vida propia, sino está alimentada con los datos históricos de la sociedad o del lugar. Y entonces estos datos son misóginos o tienen un sesgo de género y se va a repercutir en la inteligencia artificial. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con los instrumentos, hay que utilizarlos y pueden hacer maravillas. Yo traigo también, hay una propuesta de que en el Poder Judicial podemos implementar temas de inteligencia artificial para justo resolver estos problemas de la tardanza de la justicia, de evitar o combatir corrupción, pero estoy convencida de que jamás van a sustituir a la persona, su sensibilidad, su capacidad, ¿no? Todo esto que se siente y se percibe en el contacto, eso es insustituible. ¿Cómo está viviendo su campaña, su candidatura a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, como todo ha ido evolucionando, Ajá. ¿no? Al principio estuve pues muy preocupada con el enorme reto, con lo complejo, una campaña nacional muy novedosa para mí, porque yo siempre he dicho que soy técnica jurídica y además también con esa idea de quererlo hacer muy bien, ¿no? De aprovechar pues los escenarios, mandar buenos mensajes, aprovechar la tribuna que nos permiten para decir cosas interesantes, para poder compartir lo que uno ha ido aprendiendo. Entonces, al principio eso me generó cierta tensión. Ahorita estamos justo ya en la mitad de la campaña y como siempre, porque eso también le diría a las mujeres que todo ese contexto que todavía no es tan fácil y yo misma sí lo vivo, hay que disfrutarlo. Hay que reírnos, hay que aportar también eso que tenemos tanto nosotras, ¿no? Esa alegría, ese compartir, ese no olvidarnos de las relaciones personales, de ponerle siempre ese toque humano y ese toque femenino a todos los lugares y a todo lo que hacemos. Entonces ahorita ya estoy en eso. ¿Qué opinión tiene usted de la presidenta Claudia Sheinbaum? Imagínate, soy una mujer que tiene años defendiendo mujeres, buscando espacios para las mujeres, que me ha tocado ser la única en contextos o en órganos colegiados con puros caballeros. Para mí, ver a la primera presidenta de este país me genera una enorme emoción. Me acuerdo que tuve oportunidad de verla cuando estaba en Pemex en una reunión, cuando ya era presidenta electa, y como que no dimensioné la reunión, casi ni quería ir. Traía unos temas muy complejos y a la hora que la vi entrar en una reunión pequeña, ahí me di cuenta, como que volteé y dije, Dios mío, la primera presidenta de este país. Después de todo lo que hemos luchado, después de todas las generaciones, después de todo lo que hemos vivido, me generó, en ese momento dimensioné y me generó mucha emoción. Creo que es una mujer preparada, que es una científica, una universitaria, una mujer valiente, con experiencia, y creo que no la tiene fácil por el contexto, porque yo observo las opiniones y lo que se dice, y otra vez sigue ese sesgo de género en donde dicen, no, le quieren hacer una crítica, pero en realidad esa crítica obedece a que la están comparando con un hombre. Exacto. Porque además no hay con quién compararla. Exacto. ¿No? Y entonces quieren que actúe como presidente, quieren que haga lo que los presidentes anteriores han hecho, y cuando ella es una presidenta, la primera de este país, y no tenemos un referente para comparar y criticar. Y entonces creo que eso genera todo un ambiente y un escenario y una energía no sencilla, pero estoy segura de que va a poder hacer eso, que va a poder salir bien de eso. Pero además, esa es una de las cosas que también me motivó a inscribirme. A mí me encantaría poner toda la experiencia y el conocimiento que tengo, toda mi energía y todo el ánimo para contribuir en algo a que a la primera presidenta de este país le sean más fáciles las cosas. Y eso no significa que no haya autonomía, ni que va a dar instrucciones, ni nada. Eso es una cosa elemental que además las mujeres estamos aprendiendo mucho, porque nosotros también tenemos que aprender a ser solidarias, a acompañarnos, a ayudarnos y a hacer equipo. ¿Confía usted en este proceso? Confío absolutamente. Creo que es un proceso con muchísimas oportunidades que no estamos viendo. La oportunidad de meterse en algo que era completamente cerrado, ¿no? En una actividad judicial, que la ciudadanía, que la sociedad ahora participe, que vaya dando seguimiento, que quienes hemos sido técnicos jurídicos y que nos hemos dedicado quizás solo a la letra de la ley, a los expedientes, ahora nos sensibilicemos, porque algo que sí se está dando en estas campañas, como se da en todas, es el contacto con la gente.
es escuchar ideas, es leer críticas y eso te sensibiliza, eso enriquece tu visión y hace que puedas ir a hacer un mejor trabajo. Entonces estoy muy entusiasmada con el proceso y creo que tenemos que verlo así como un escenario de muchas oportunidades que hay que aprovechar y que después hay que darle seguimiento y seguir fortaleciendo. Muchas gracias por esta entrevista, Luz María Zarza, número 33 de la boleta morada. Muchas gracias a ti, Adriana. Y sí, soy la 33 de esa boleta para el 1 de junio y ojalá me den la oportunidad de conocerme para que ese día puedan votar por mí. Te agradezco muchísimo. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Esta violencia y esta delincuencia, esta desaparición forzada, todo lo que vemos en nuestro país actualmente y la impunidad de todos estos casos, pues mi única esperanza es un poder judicial fuerte, honesto, que no sea impune, porque la justicia tardía no es justicia. Exactamente. Así es. Se necesita además que sea cercana a la gente, que no veamos a un poder judicial lejano, inaccesible, y que en el momento en que pedimos acceso a la justicia sea de manera cercana, que sea ágil, ¿no? Y esto implica que no dure años y años con formalismos que la gente que va a pedir justicia no entiende. Tiene que estar en un lenguaje dirigido y entendible para quien está dirigida esta sentencia, que es quien pidió justicia. Y algo también muy importante es que las y los jueces apliquen la ley que está creada por los representantes populares y no creen una nueva ley en cada una de las sentencias, poniendo sus propios criterios y alejándose entonces muchas veces de las constancias que existen o del derecho que se debe aplicar. Y de esta manera darle de verdad una respuesta al conflicto en vez de complicar la situación por la que una persona trató de acceder a la justicia.